Israel ataca Beirut y apunta a comandante de Hezbolá por ataque con cohetes contra niños. Jerusalén, Israel. Las tensiones están llegando a punto de ebullición a ambos lados de la frontera entre Israel y el Líbano después del ataque con cohetes de Hezbolá que mató a 12 niños israelíes que jugaban al fútbol durante el fin de semana. El ejército israelí contraatacó, atacando la capital libanesa Beirut en un único ataque con drones dirigido contra un importante líder terrorista. Parece ser el comienzo de una represalia tras ese mortal ataque con cohetes lanzado desde el Líbano. Hezbolá cruzó la línea roja, publicó el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant en X poco después del ataque aéreo del martes. No se confirmó de inmediato si algún funcionario de Hezbolá fue alcanzado en la respuesta de Beirut. La gente se reunió cerca de un edificio destruido que fue alcanzado por un ataque aéreo israelí en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, del martes 30 de julio de 2024. Un ataque aéreo israelí golpeó el bastión de Hezbolá al sur de Beirut el martes por la noche, causando daños, dijeron un funcionario de Hezbolá y la estación de televisión del grupo. El lunes, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se separó de su gabinete de guerra para visitar la aldea drusa alcanzada por ese cohete de Hezbolá durante el fin de semana. Mientras consolaba a las familias de los 12 niños y adolescentes muertos en el ataque, Netanyahu expresó su solidaridad con el pueblo y prometió una respuesta contundente. Como todos los ciudadanos de Israel, y debo decirles, como muchas personas en todo el mundo, quedamos profundamente conmocionados por esta terrible matanza, afirmó. El primer ministro también se comprometió a enviar un mensaje poderoso a Hezbolá respaldado por Irán en el Líbano. Declaró: "Estos niños son nuestros hijos, son los hijos de todos nosotros. El Estado de Israel no ignorará esto y no puede hacerlo. Nuestra respuesta llegará y será severa". El mayor general retirado Yaakov Amidror del Instituto de Estudios Estratégicos de Jerusalén dice que Israel debe tomarse el tiempo que necesite para garantizar una misión exitosa. Yaakov Amidror dijo: "No tenemos prisa, en absoluto. Cuanto más preparado estemos, mejor. Si tenemos que esperar otra semana, está más que bien. Aquí tenemos que tomar represalias y las represalias deben estar bien preparadas antes que ustedes. Hay que preparar la represalia y todos los preparativos para las consecuencias de la represalia". En previsión de un ataque venidero, The Associated Press informa que Hezbolá está preparando su propia represalia que implicaría misiles de largo alcance y guiados con precisión. El informe añade que Hezbolá no quiere una guerra en toda regla. Yaakov Amidror añadió que la demostración de fuerza de Israel indicaría qué dirección estaba dispuesto a tomar. Esto depende en gran medida de la decisión de los que toman las decisiones. ¿Están preparados para ir a una gran guerra?, preguntó. El primer ministro también se comprometió a enviar un mensaje poderoso a Hezbolá respaldado por Irán en el Líbano. Declaró: "Estos niños son nuestros hijos, son los hijos de todos nosotros. El Estado de Israel no ignorará esto y no puede hacerlo. Nuestra respuesta llegará y será severa". Amidror enumera los puntos claves que Israel debe considerar antes de optar una guerra a gran escala, entre ellos: 1. La calidad y cantidad de municiones. 2. Si la economía puede soportar de 6 a 9 meses de guerra. 3. Legitimidad nacional e internacional, especialmente de los Estados Unidos. 4. Nivel de preparación de las fuerzas de defensa de Israel. 5. El nivel de preparación en el frente interno. Amidror concluyó: "Estos son los elementos que se deben considerar antes de que alguien diga: sí, estoy listo para ir a la guerra".
Un comunicado de última hora dice que han asesinado en Irán al máximo dirigente de Hamas, Haniyeh, tras la muerte en Beirut del segundo al mando de Hezbollah. La televisión estatal iraní informa que el máximo líder del grupo terrorista Hamas, Ismail Haniyeh, fue asesinado el miércoles por la mañana en Teherán. El anuncio lo hizo la Guardia Revolucionaria de Irán. Hamas en Gaza dijo que Israel está detrás del asesinato, calificándolo de una redada sionista traicionera en su residencia en Teherán. También se informó que el guardia de Haniyeh estaba muerto. El jefe de Hamas estaba en Teherán para asistir a la juramentación el martes del presidente iraní Masoud Pezeshkian. Haniyeh también se había reunido con el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán no culpó inmediatamente a Israel del asesinato como lo hizo Hamas. Emitió un comunicado diciendo: "Estamos investigando el alcance de la eliminación de Haniyeh en Teherán y anunciaremos los resultados de la investigación más tarde". El crimen se produjo apenas horas después de que aviones israelíes atacaran un edificio en Beirut, matando al segundo al mando de Hezbollah, Fuad Shukr. Era el principal ayudante del jeque Hassan Nasrallah. El silencio de Israel sobre el asesinato de Haniyeh contrasta con el ataque de Shukr en el Líbano. Después de esa incursión, el portavoz jefe de la CFDI, Daniel Hagari, declaró: "Eliminamos al comandante de mayor rango de Hezbollah, la mano derecha de Nasrallah. No permitiremos que se produzcan daños a civiles ni que Hezbollah realice actividades cerca de la frontera. No buscamos una guerra, pero estamos bien preparados para ella. Hezbollah está arrastrando al Líbano a una escalada". Hasta aquí llegamos con esta noticia. Tendremos más información sobre los acontecimientos en Irán y el Líbano a medida se desarrollen las historias. Nos vemos en un instante.